Bueno, damos gracias. Hay una exhortación que el Señor me hace a mí y a toda la iglesia, principalmente a los ministros que son eh, Matías, Christopher y... entonces, el Señor me dice que le está exigiendo, desde ahora le va a exigir mayor santidad, mayor responsabilidad en el ministerio. Porque o sea, nosotros como apóstoles, como el Patricia, no podemos llevar toda la carga. Entonces tienen que santificarse más, lo que me muestra el Señor. Amén. Eh, hay- bueno, y todos tenemos que santificarnos, ¿no? Pero principalmente los ministros. Porque el Señor me dice que lo que viene es algo glorioso. Y el enemigo siempre va a poner ciertas distracciones, ciertas cosas que no te lo... yo soy viejo en esto en el ministerio y sé que tengo que cuidarme de muchas cosas. Y me he cuidado de muchas cosas. Entonces en los que están creciendo en el ministerio recién van a haber muchos detalles que el diablo los va a querer corromper. Pero tienen que santificarse, apartarse más. Porque ya no son hermanos, no más, sino que son ministros. Entonces el Señor quiere poner mayor gracia y mayor bendición en ustedes y mayor unción, mayor presencia de Dios y para que transmitan al pueblo. Amén. Porque tenemos que santificarnos más. Yo siento que el Señor me ha santificado a palo estos últimos días, pero sentido de la santidad de Dios. Yo me siento distinto hoy día, me siento descansado, hoy día no dormí siesta, por ejemplo, ¿no? Siento fuerza, me siento más joven, inclusive espiritualmente. Siento que el Señor está santificando mi vida de una manera casi a palos. Pero es bueno, la disciplina es bueno. Al parecer sufre causa de tristeza y dolor, pero tenemos que santificarnos. Entonces yo aparte como Dios me santifica a mí, yo voy a santificar a los ministros y a aquel que quiera entrar al ministerio y que me haga la pregunta, como alguien me la hizo, ¿qué me puede decir a mí para avanzar? Cuando esté preparado para preguntarme esa pregunta, pregúnteme, no me la pregunte al principio. Señor, ¿está dispuesta a entrar al ministerio, querer más del ministerio de Cristo, querer llevar más las llagas del Señor? No es fácil. Matías siempre me hace hincapié eso, que el costo es muy alto. Y es cierto, el costo de la obra del Señor es muerte, es algo tremendo, ¿ya? Es mucho más de lo que nosotros pensamos. ¿Ya? Entonces requiere eso. Así que a los ministros los exhorto a que me busquen más a mí. No yo buscarlo a ustedes. Ustedes tienen que pedirme consejos. No estar yo aconsejándolo. Ustedes tienen que pedir una hora para hablar conmigo y ver ciertos temas, ¿ya? Que sea por lo menos una vez al mes, para que vaya, así como otros me piden, los ministros tienen que pedirme, conversar conmigo de forma personal, a lo mejor en la oficina, por lo menos una vez al mes, para yo ir instruyéndolos y ir santificando su vida y corrigiendo algunas cosas para que vayan creciendo. Amén. Eso, bueno, eso es un consejo de parte del Señor. No sentía decirlo hoy día, pero el celo del Señor me está santificando. Y Dios es 3 veces santo. Entonces, importante. Y además que somos un ministerio que tiene mucha responsabilidad frente a la obra de Dios a nivel nacional e internacional, pero hacemos muy poco. Pero ya es el tiempo que avancemos, que tomemos una decisión de ser responsables, de tomar algo en el ministerio, algún área. El ministerio de Cristo es millones de áreas, hay miles y miles. Dice que es multiforme gracia de Dios. Hay mucho que hacer en la obra de Dios, pero tienen que cada uno de ustedes decirle, Señora, que haga algo en la obra, que participe. Así cuando ustedes se sientan partícipes
de la obra del Señor, el enemigo no los va a poder tocar. No le va a poder decir, no te consideran, no te nombran. Para mí todos los que están aquí, casi un 99,9%, son llamados al ministerio, de los que no han venido también. Pero el Señor no los puede obligar, ni yo tampoco. Pero sí, los que avanzan, esos van a ir creciendo, tomando mayores responsabilidades. Amén. Antes de pasar no a la palabra, si la palabra simple, tengo una preocupación. He tenido muchas preocupaciones y creo que yo estoy ordenando mi vida en el ministerio y en la palabra. Hay una preocupación que el Espíritu Santo me dice que la incluya ahora. Es que Jesús viene. Una de las doctrinas fundamentales del cristianismo es que Jesús viene. Inclusive Pablo, yo estuve analizando hoy día en la mañana la segunda carta a Timoteo, donde Pablo exhorta al ministro y le dice, cumple tu ministerio. Y Timoteo estaba cumpliendo un ministerio, pero no era el ministerio de él. El ministerio de Timoteo era evangelista, pero estaba pastoreando una iglesia importante. Era el pastor de una iglesia, de las más importantes de la iglesia primitiva. No sé si era Efeso, pero una iglesia importante era el pastor él. Pero él en la primera carta le dice, cumple tu ministerio, y después en la segunda carta le puede decir eso. Y en ese periodo, Pablo, cuando escribió la segunda carta de Timoteo, es la segunda vez que está preso Pablo. Pablo la escribió en la última parte de su vida ministerial. No se sabe ciencia cierta que si se murió ahí en la cárcel o estuvo un poco de tiempo más, pero fue lo último. Y una de las preocupaciones de Pablo, le dice a Timoteo, muchos me han abandonado, y nombró varios, otros se desviaron de diferentes doctrinas. Pero una de las cosas que fundamenta Pablo ahí es que hay algunos que ya dejaron de predicar al Señor y su venida. Una de las cosas que hace la vida occidental moderna y la vida de prosperidad en el mundo occidental es que la gente ya no busca al Señor. Pero la doctrina fundamental que tenía la iglesia primitiva es que Jesús viene. Yo le voy a contar dos testimonios que tengo en mente en estos momentos. Pero me han escrito muchos testimonios de la venida del Señor. Uno es que una guagua nació en Brasil y en el nacimiento tenía las manos juntas. Y unos médicos la operaron y la separaron sus manos. Y en una de sus manos decía, Jesús, estoy volviendo. En una de las manos de la guaguita. Y no sé si al momento o en una hora después, la guagua muere. Ese es un testimonio que me lo pusieron hace como una semana atrás. Y ahora me pusieron otro, un pastor, que el testimonio es el siguiente. Él iba en su auto, no sé si exactamente por la carretera, y le va a separar un viejito, y él lo sube, y este viejito le empieza a hablar, le dice que en el cielo hubo una reunión muy, muy, muy importante y muy radical, en que Dios ya declaraba el fin de los tiempos, y quería enviar juicio sobre la tierra. Ya. Y Jesús se tira al suelo y empieza a interceder por la iglesia. Le dice, Padre, no lo hagas tú aún, porque mi iglesia no está bien, no está preparada para mi venida. Y tantos, porque uno de los ministerios que tiene Jesús en el cielo es intercesor. Él intercede por la iglesia. Él no está haciendo nada, Él está intercediendo por la iglesia. Y
el Padre dice que no aún, porque dice que el día ni la hora nadie lo sabe, solamente lo sabe el Padre. Jesús no sabe cuándo va a venir Él, solamente lo sabe el Padre. Amén. Entonces al Señor le asignan ángeles, fueron asignados ángeles para que avisaran de que el tiempo ya está final, o sea, ya es muy poco lo que queda. Hay unos textos que me acuerdo, el Espíritu Santo me está acordando, que la venida del Señor es cuando vas a venir, cuando el tiempo de los gentiles alcance la plenitud. Si ustedes observan lo que está pasando a nivel mundial, es que ya los hombres han pasado todo. Han pasado todos los gobiernos, todos los sistemas. E inclusive estamos en el último sistema de la restauración del Imperio Romano, que es el mercado europeo. Entonces estamos al final, nos queda muy poco. Entonces de frente al final de la conversación, él le dice, pero caballero, le pregunta el pastor, ¿usted por qué sabe tanto de eso? Y era una persona, lo que pasa es que yo soy un ángel, y yo soy uno de los que he sido enviado. Y parece que inmediatamente después que habló estas palabras desaparece. Entonces, ¿qué es lo que implica eso? Es que estamos en tiempos muy peligrosos, en tiempos finales, en tiempos de apostasía, en tiempos en que nos cuesta mucho buscar de Dios, y en tiempos en que el mundo nos ofrece todo, o casi todo. El mundo está muy liviano, cada día la corrupción, el homosexualismo, el lesbianismo y todos la pedofilia están invadiendo el mundo. Entonces, estamos realmente complejos. Entonces, lo que yo quiero es que no quiero, sino que le estoy dando, es mi deber como ministro decirle que los tiempos son no malos, pésimos. Y van a seguir más malos cada día. ¿Entiendes? Y nuestro deber como cristianos es anhelar la venida del Señor. Que el Señor nos saque de la ira venidera, que nos saque del fin, que la iglesia que el remanente no se quede, que ser parte de los que se van de la novia, los que se van en el rapto. Amén. Y eso, para que tengan ese deseo, tenemos que ser tocados por Dios, tenemos que ser transformados por Dios. Amén. Necesitamos una renovación espiritual, necesitamos un cambio. Necesitamos cambiar, necesitamos dejar el cinismo religioso que muchas veces tenemos y entrar a la presencia de Dios, ser cristianos verdaderos, de la punta de nuestros cabellos hasta los pies. No ser religiosos, ¿entiendes? No ser religiosos, no engañarnos a nosotros mismos, ¿entiendes? Así como a ustedes, como a mí me apalea el Señor también los va a empezar a apalear. Pero lo importante es que nos arrepintamos antes, porque el apaleo va a ser más fuerte de parte del Señor. ¿Entiendes? Porque el Señor nos ama celosamente. Y si no aprendemos a la primera, vamos a aprender a la segunda, a la tercera. Pero el celo de Dios va a empezar a perseguir a la iglesia. Por amor a Jesús. Entonces, tenemos que darle gracias a Dios que tenemos un Padre que nos anhela celosamente, que quiere que amemos a Jesús. Amén. Que sea nuestra prioridad conocer al Señor, que no sea nuestra prioridad irnos con. Y yo le digo, como cuando era joven, yo no anhelaba que Jesús viniera, porque yo quería casarme y tener hijos. Ahora que tengo eso, no digo que no sea hermoso, pero una de las cosas que más anhelo es que venga el Señor. Lo más grande, hermano, es poder salir de esta vida pecaminosa que tiene el mundo. Porque hay una vida de tinieblas, es insoportable. El degeneramiento que hay en la juventud hoy día es tremendo de lo que nosotros vivimos. Los ojos de los jóvenes ya no nacen a este mundo a los 20 años, sino que a los 10 años ya son hombres y mujeres. Y han pasado por muchas cosas. O sea, viene un mundo, el diablo quiere corromper sobre todo a las nuevas generaciones. Amén. Ya. Hay un texto
que voy a leer y después vamos a desarrollarlo, que está en Zacarías. Y ahora no sé, ahora me gustaría que Matías que lo pudiéramos cantar. Pero cuando habla de estos textos para que para que el Señor confirme esto y después seguir compartiendo la palabra. Amén. O se lo hacemos al final. Ya al final. Dice Zacarías 10:1. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos, Dios dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Joel, capítulo 2, versículo 18. Voy a leer 18 hasta el 27. Joel capítulo 2. Es importante que lean la escritura, que la abran, que lean conmigo. Y que la marquen, y que pongan así un papelito para que después vayan a su casa y la medida. Para que puedan crecer tienen que rumiar o tienen que estudiar lo que se les instruye el día sábado. Porque si no, no van a crecer. Y el enemigo le va a quitar la palabra cuando salgan. Porque le va a poner su mente, los va a distraer hasta que sigan igual. Sigan siendo engañados, viviendo así como adormecidos. Como en tinieblas. No en la luz del Señor. Dice, y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ello, y nunca más os pondré oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y los haré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor. Y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las ceras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conocerás que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Esto es palabra del Señor. Aquí vemos que Dios le habla de lluvia temprana y tardía. Nosotros como chilenos no sabemos lo que es lluvia temprana y tardía. Para nosotros es lo mismo que llueva en invierno y juntemos agua para pasar. Pero en Israel habían dos periodos cuando se sembraba una semilla. La lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana es cuando ellos sembraban la semilla. Esta lluvia servía para que la semilla muriera y diera fruto. Y saliera el tallo hacia afuera. Pero pasaba el tiempo que no había lluvia y el sol quemaba estos pequeños brotes y se necesitaba la segunda lluvia, que la segunda lluvia es la lluvia tardía, la cual fortalecía nuevamente este brote y daba fruto.
llegaba a su madurez. Amén. Y lo que me hablaba el Espíritu Santo es que esto es tipo de la iglesia. La iglesia es una semilla. Y la semilla fue regada en el bautismo del Espíritu Santo, que sería la primera lluvia que tuvo la iglesia. Pero tiene que venir una segunda lluvia, que es la lluvia tardía, es la lluvia que necesitamos como iglesia para convertirnos. Porque a veces realmente no estamos convertidos. A veces tenemos la religión de papá, o la religión del tío, o la religión de alguien, pero no tenemos una verdadera conversión. No tenemos una entrega total al Señor. Fingimos mucho del cristianismo y hacemos las cosas a la pinta de nosotros. Y nos ponemos como engañadores, no siendo verdaderos engañadores, pero engañamos con nuestras actitudes a mi prójimo cristiano, o al ministro o al ministerio. Porque vivimos una vida débil, una vida con muchas cosas y eso me incluyo yo. ¿Entiendes? No es que no sea ustedes nomás, es todo, ¿me entiendes? Como que para que sea la palabra, nos engrupimos nomás. Ponemos a cara de santurrón del sábado y las demás, vivimos, no le hablamos a nadie. No nos arrepentimos de que no le compartimos a nadie del Señor. Para nosotros Cristo no viene. Es una mentira que decimos que Cristo viene, porque si Cristo viniera, estaríamos velando y orando para que el Señor nos lleve, que nos pille como vírgenes prudentes, como dice la Escritura, no como vírgenes insensatas. Eso se hablaba cuando yo me convertí en las iglesias pentecostales de mi época, cuando era joven, se enseñaba mucho de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Es una parábola que sale. Las vírgenes prudentes se llenaban siempre del Espíritu, siempre del aceite, y las insensatas no. Entonces, cuando vino el esposo se fueron, y las que no tenían aceite se quedaron. ¿Entiendes? Entonces necesitamos la lluvia tardía. Necesitamos volver a que este brote que está gastado, que está encogido, que está débil, necesitamos convertirnos. La conversión no es una cosa que uno acepta a Cristo y ya cree que está convertido. No es así. La conversión es la madurez que tenemos que llegar como cristianos. O sea, tenemos que, ese fruto que está en nosotros, que es Cristo en nosotros, salga, ¿entiendes? Y absorba al hombre exterior. Haya una transformación, ¿entiendes? Porque en una carta dice, debiendo ser ya maestro, en la carta de Hebreos, tenéis necesidad de leche, que se os vuelva a enseñar las mismas cosas. ¿Okay? Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Mi deber como cristiano es convertirme yo, convertir a mi familia con el poder de Dios y la palabra de Dios, y convertirlo a ustedes, para que ustedes sean una semilla que brote. Es por eso que necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos una segunda vez, y no solamente una segunda vez, sino con una tercera, una cuarta y una quinta, y ser llenos de Dios. Buscar ser llenos, para que puedan entender al apóstol que tienen al frente, para que puedan ser capaces de llevar la obra adelante. ¿Entiendes? Y no que el ministro que está adelante tenga que tirarlos así como volantín para que despeguen. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque necesitan agua, necesitan aceite, necesitamos fuego de Dios para que nuestra vida sea transformada, para que el fuego de Dios pudra el yugo, pudra el pecado que gobierna en nosotros. ¿Me entiendes? Porque necesitamos salir, necesitamos despegar, necesitamos que este hombre nuevo que está surja. ¿Me entiendes? Porque a veces la lógica que tiene nuestra mente, las costumbres que llevamos, somos una iglesia que estamos bien. No estamos bien, necesitamos despegar, necesitamos convertirnos, necesitamos entregarnos al Señor, para que la gente realmente vea en nosotros al Señor. Porque es una locura, el poder de Dios es una locura. Amén. Porque si ustedes se convierten, y si yo me convierto, y todos nos convertimos al Señor, nuestros familiares van a convertirse. Pero si tenemos un evangelio de baquelita, que ni a nosotros nos impacta, no vamos a impactar a nadie. Y eso indica que estamos sin amor, porque no nos amamos ni nosotros mismos.
Porque si se viene el Señor y sus familias no se han convertido, te van a ir al infierno. Eso es lo que dice la Escritura. Al infierno eternamente perdidos. Eso es lo que dice la Escritura. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Y necesitamos tener activo la sangre de Jesucristo sobre nuestras vidas. ¿Ah? Arrepentirnos de nuestros pecados para que la luz de Cristo nazca en nosotros. Entonces necesitamos ese fuego del Espíritu Santo. Que venga fuego, como estuvimos cantando, que me gustó mucho una canción, una cantadora. Hay muchas adoraciones que la iglesia hoy día ya ni las canta porque son famosas o son del momento. Pero una canción te podía cantar toda la vida, ¿entiendes? Porque se pierde el vigor, ¿entiendes? Amén, pierde la fuerza. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios necesita de nosotros? Es que nos llenemos de su Espíritu. Es por eso que algunos aquí hasta ahora tienen sueño, porque andan cansados, porque viven una vida estresante, una vida preocupada de lo único natural. Necesitamos renovarnos. Necesitamos decir, Señor, devuélveme el gozo, devuélveme la fuerza, devuélveme la vida, lléname de tu Espíritu. ¿Entiendes? Haz una obra sobrenatural sobre mi vida. Amén. Y así ustedes van a decir, vamos a recuperar fuerza. Van a ganar fuerza y ahí va a haber productividad. ¿Entiendes? Va a haber el hombre interior, la mujer interior va a ir saliendo, va a ir floreciendo. Amén. ¿Entiendes? Lo que tenemos que llegar a tener pasión por el Señor. En una parte de la Escritura dice que, me parece que es en Tesalónica, dice, ven Jesús, dice el Espíritu Santo, dice ven, y la iglesia dice ven Jesús. Esa es la verdadera iglesia. Tiene que decir, ven Jesús, sácame de este mundo, sácame de la ira venidera. Amén. Entonces eso es lo que necesitamos. Y el profeta, los dos profetas, aquí Zacarías dice que la lluvia tardía, dice es una lluvia poderosa, dice que habrá relámpagos. Es necesario que haya una lluvia sobre la iglesia mayor que la iglesia primitiva. Porque ya nosotros ni siquiera ya perdimos la lluvia primera. No la vivimos. Necesitamos la lluvia final. La iglesia se tiene que embriagar, se tiene que ser llenada del Señor para que se llene de amor hacia Jesús. Necesitamos eso. O si no, estamos viviendo una religión o la presencia, unción del predicador. ¿Entiendes? Cada uno tiene que tener su propia. Por ejemplo, si yo no tengo y mi esposa está llena, yo me quedo, dice. Dice Jesús, dice, hay una parábola, dice que la venida del Señor. Estarán dos durmiendo, uno será llevado y otro será dejado. Hay iglesias, según algunos pastores, evangelistas que han dicho que hay iglesias enteras evangélicas que se van a quedar aquí en el juicio final sobre la tierra. Amén. Porque necesitamos que el Espíritu Santo dé testimonio a nuestro espíritu que nos vamos con Él. Necesitamos el testimonio. No un concepto religioso. No, yo acepté a Cristo y estoy listo. No están así. No están así. ¿Entiendes? Porque Dios te pasa un cartón blanco. Pero ese cartón blanco a veces cuando vamos caminando llega a estar negro, hermano. Necesitamos que vuelva a ser blanco. Dice que la novia se vestirá de blanco. La santidad no es poner una cara así tantito, no. Pues. La santidad es que yo no puedo, si estoy viendo una cuestión en la televisión y algo fuera que no corresponde a un santo, yo tengo que salir de ahí. Si no salgo es que estoy amarrado. Necesito santificarme. ¿Entiendes? Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Debemos cuidarnos de nosotros. Descuidarnos, cuidar nuestros ojos. Hay un corito que cantan en la iglesia cuando yo era niño, decía, cuidadito las manitas lo que hacen, cuidadito los ojitos lo que ven, cuidadito los oídos lo que oyen. ¿Entiendes? Entonces necesitamos cuidadito la boquita lo que dice. Entonces necesitamos volver al Señor.
¿Me entiendes? Porque a veces no nos impacta el Evangelio porque nos da lo mismo. Por ejemplo, si el Señor le dijera a la Andrea Estera, deja todo y ahora te vas de predicador a tal parte. Y dice, no, es que apóstol, es que mi mamá, es que el trabajo, que voy a vivir. Estamos pero apernados en lo natural, por hermano, me incluyo. Vivimos esta mundo y apernados. Y tenemos hasta nuestra vida planificada. No me digan mentira que no, ustedes en su mente no hay planificación de su vida. ¿Entiendes? Porque no tenemos nuestra vida rendida. Eso implica que no estamos rendidos al Señor. Es mentira, ¿me entiendes? Vivimos un autoengaño. Engañamos nosotros y cansamos a la iglesia y cansamos a la autoridad, cansamos al pastor. Porque no puede, porque puede llevar puros, en vez de llevar ovejitas, lleva puros corderos o carneros que hacen lo que quieren, que no se les puede corregir, que no se les puede ministrar la palabra totalmente como es. ¿Entiendes? Y la palabra de Dios es dura y eficaz y más cortante que toda espada o filo. Pero es una palabra que los va a llevar a la vida eterna, pues, chiquillos. A veces no traemos ni un peso ni para ofrendar, pues chiquillos. La Escritura habla de que debemos traer diezmos y ofrendas. A mí me costó un mundo dejar de diezmar. ¿Y sabes lo que tuve que hacer de años atrás? Pasarle los dineros que yo gano a mi esposa, y mi esposa es la que diezma. Porque ella es fiel en el diezmo. Y así pude cumplir la palabra de Dios. Pues. ¿Me entiendes? ¿Ah? Y ahí dice que me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas en Habacuc. Y traemos maldición, nos maldecimos nosotros y maldecimos a la iglesia. Y sobre todo los que son jóvenes, tienen que hacer las obras de finanzas que son para Dios, para que Dios los prospere más. Había un predicador, por ejemplo, bueno, no iba a hablar de este tema, pero voy a hacer el anexo. Había un predicador muy importante de Estados Unidos que vivía en el sur del país y le ministraba a los hermanos mapuches. Y él nunca le habló de ofrenda ni diezmo. Y un día le dijo el Señor, ¿por qué maldices a mi pueblo? Le dijo el Señor a este predicador. ¿Por qué no le hablas de diezmos y ofrendas a los hermanos mapuches? Él le dijo al Señor, Señor, no le hablo porque yo recibo mi sueldo de Estados Unidos y no necesito. No, estás totalmente equivocado porque los diezmos y las ofrendas son mías. Lo tuyo es otra cosa. Tú no le hablas a ellos y yo no los puedo bendecir. Y pasó lo siguiente, que él le habló a los hermanos y los hermanos todos aceptaron 100%. Que como ellos no tenían dinero, llegaban con gallinas, con pollo, con huevos y un montón de cosas y traían sus diezmos y sus ofrendas. Pasó una catástrofe en el sur en que hubo, no sé, una sequía o algo pasó y mucha gente se empobreció. Pero todos los hermanos de esa iglesia fueron cubiertos y protegidos y su cosecha no aminoró. ¿Me entiendes? Amén. Entonces, ¿qué es lo que implica eso? Nosotros nos cuesta entregarnos a Dios, nos cuesta venir hasta el día sábado, hermano. ¿Entiendes? ¿Me han visto a mí faltar un día sábado? Casi nunca. No es por el día sábado. ¿Por qué? Porque a mí me conviene estar en la casa del Señor, estar en comunión con los hermanos. Es de bendición, es prioridad, es ir a dar un examen para el cielo. A veces nosotros estamos preocupados de nuestras propias cosas y no preocupados de pasar el examen. Por lo menos. Saqué un 4, un 5. Estamos preocupados, siento en la universidad preocupados. Pero preocúpense de eso, cómo andan las notas en el reino de los cielos, hermano. A mí me pueden engañar, pero a Dios nadie puede engañar. ¿Entiendes? Y mi deber como ministro es exhortarlos, porque Dios me va a pedir cuenta de cada uno de ustedes si no le he hablado la verdad. Amén. Ya. Para ir concluyendo,
La lluvia tardía, hermano, nos va a entregar vida abundante. Con la lluvia tardía usted va a poder soportar esta palabra, y palabras que más duras que pueda decir, las van a soportar con gracia. Gracias por el apóstol, por la palabra que no está. Ahora puede decir, estos días el Señor me ha pegado charchazo y me ha corregido enormemente. Y yo decía, pero no me puede corregir. Yo dentro en la carne dice, pero si te oye el apóstol, ¿qué importa que el apóstol? ¿Cierto? A veces uno dice, ¿qué tiene el apóstol a decirme? ¿Me entiendes? Entonces nosotros inclusive, por ejemplo, debiéramos llegar temprano a la reunión y traer ofrendas. Si no tienen plata, por último traigan, como un día una hermana trajo un queque. Por último, no sé, vendan chocolate y hagan algo y hagan, o por último hagan un poema para el Señor. Pero traer las ofrendas, traer los diezmos, traer las primicias. Tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque el día de mañana es importante. Si crecemos ministerialmente y nadie da dinero, ¿vamos a poder tener ministros que vivan 100% en la iglesia? No, pues van a estar tanto como yo ando afanado y cansado de una pega que no hay la hora de salir para dedicarme al ministerio. No pueden entender que aquí en la obra de Dios hay necesidad y van a haber más. Entonces tiene que haber una entrega al Señor. Entonces la lluvia tardía te va a traer vida abundante. Vida abundante. No vas a estar preocupado si Chile gana o no Chile, te va a dar lo mismo. Un gran predicador dice que un día fue con su hijo a un estadio y lleno y gritaba, y el hijo gritaba y él decía, no entiendo. Bueno, tú gritas, pero yo no entiendo. Yo amo al Señor, decía él. Yo desde niño me consagré al Señor. Yo no soy de este mundo, le decía, hijo. ¿Entiendes? Hoy día estamos preparando las hojotas, los pañuelos y ¿entiendes? Y para celebrar el 18, yo compartía con unos vecinos que este país somos una tracalada de hipócritas, porque vivimos hasta el 11 luchando que soy de acá, que soy de acá, y que de allá, y tirando bombas y dele, hasta el 11, y ya en el 12 ya empiezan las fiestas. Así es el mundo, pues. Es un mundo de hipocresía. ¿Entiendes? No viven en verdad, porque si fueran lutos no se harían todo septiembre, no se hace nada. Porque es para la conveniencia del chancho, no es una cosa. ¿Ya? Entonces nosotros no podemos caer en esta cuestión. Si el 18 de septiembre lo celebran los mundanos, nosotros tenemos que estar. No, uno dice, no, apóstol, no voy a poder ir el sábado porque tengo que ir. ¿Qué me importa, chuchunco, si lo que me interesa es la salvación? Nosotros estamos en la fiesta de Jesucristo. Ese fue levantado de los muertos y está vivo, está a la diestra del Padre. Nosotros nacimos para ser eternos, pero para poder vivir eso necesitamos la lluvia tardía. Para poder cambiar nuestra vida necesitamos la lluvia tardía. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos convertirnos. Necesitamos dejar el pecado. Pero el único que lo puede dejar es el Señor. Ni siquiera cuando lo prediquen 20,000 veces, si ustedes no dejan que el Señor lo haga, no lo va a poder hacer. ¿Entiendes? Porque el pecado es terrible, hermano. El pecado es la muerte misma que nos ataca a nosotros. La seducción. ¿Entiendes? Tantas cosas que hay. Necesitamos ser puros. Y el único que hace la pureza es el Señor. Amén. Entonces, la lluvia tardía es necesaria, así como vemos lo que le pasó a las capacidades que tenía la lluvia tardía y temprana ahí en Job, o sea, en Joel 2:28, no, 2:28, capítulo 2, que los árboles vienen a florecer. ¿No le gustaría a usted florecer? ¿Le gustaría a usted gritar un gloria a Dios? ¿Le estaría a usted? Yo pasé hace como 15 días, hace 3 sábados atrás, le leí un testimonio a una hermana, ¿cierto?
Una hermana que no había sido llena del Espíritu Santo, no tenía idea, pero que estaba llena de problemas. Se paraba y me dice, apóstol, le dice, me sirvió tanto. Ahora su palabra que me dijo que me iba a bendecir el Señor es una realidad. Y el Señor la hizo hablar en lengua y ella no tenía idea de lo que era. Fue llena. Dice que ahora ella los coros parecen angelicales, los coros cantan los mismos coros en la iglesia, pero para ella son como divinos. ¿Qué le pasó a la hermana? Resucitó, por hermano. Entonces, ¿por cómo resucitó? Por la lluvia tardía o la lluvia temprana en el caso de ella. ¿Entiendes? ¿Ah? Amén. Entonces vamos y dice que el Señor le dice a Israel que le voy a volver a restaurar la lluvia temprana y tardía. Entonces Dios quiere, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos restaure nuestra lluvia temprana y tardía. Amén. Entonces eso es lo que Dios quiere. Una entrega. Te entrega. Y si uno se entrega, los demás van a empezar a mirarte medio raro. Porque lo van a tener como, ¿ah? Y se entrega otro, y al final no van a tener que entregar todo porque se va a notar. Se va a notar el que anda en la carne, el que saca la vuelta, se va a notar. Y es bueno que se les note para que nos dé vergüenza. Porque a veces somos sin vergüenza. Porque no nos da vergüenza. Porque pecado, hermano, no es solamente matar, robar, destruir. Pecado es engañarte usted a uno mismo. Pecado es no consagrarse. El pecado es andar preocupado de las cosas del mundo y no Cristo. Pecado es no hacer la voluntad de Dios, no guardar sus mandamientos, no guardar su palabra. Eso es pecado. Entonces ahora decimos, no, es que nos ponemos como los judíos, es que lo que pasa es que yo no adultero, no hago esto. Sí, pero... ¿ah? Entonces lo que Dios quiere es que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué fue derramado el Espíritu Santo? Porque Israel no pudo cumplir la ley, por hermano. Nosotros para cumplir la ley de Cristo necesitamos, fíjense que la ley de Cristo es más pesada que la ley del mundo, de la ley de los judíos. Porque la ley de Cristo dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no solamente, eso decía la ley, pero Jesús dijo, ama a tu prójimo como yo los he amado. Es mayor, es más exigente. Y para poder exigirla, cumplir la ley de Cristo, necesitamos a Cristo reinando en nosotros. Y para que pueda reinar, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que da testimonio de pecado, juicio y justicia. ¿Entiendes? Eso necesitamos nosotros. ¿Ah? Tenemos hartos, estamos como en pañales. Entonces necesitamos pasar a la madurez, pasar a la santidad, pasar a ser una iglesia gobernante, pasar a tener un cristianismo completo. Amén. Eso es lo que Dios desea de nosotros. O si no, si ustedes son mediocres hoy día, sus hijos van a ser 10 veces más mediocres. Porque los hijos imitan a los padres. Yo le he tenido paciencia, pero el Señor a mí me está santificando a pasto agigantado, porque tenemos que esperar la venida del Señor y que tenemos que ser una iglesia reinante, una iglesia modelo, una iglesia ejemplo. Amén. Una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Una iglesia obediente. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el deber mío es que ustedes el día de mañana, los jóvenes que están de novio, se casen el día de mañana. Y no solamente eso, el deber mío es que sus hijos, sus nietos sean salvos. Para eso tengo que hablarle un evangelio verdadero, porque el evangelio verdadero es el evangelio que los va a santificar. Los va a poner en aprieto, pero es preferible que sepan la verdad. La verdad a veces duele, pero hace bien. ¿Me entiendes? Hace bien. Los va a tener derechitos, a los jóvenes hombres los va a tener santos, no mirando para allá ni mirando para acá, no hablando acá de ese pescado. ¡Pum! Se va a notar en el Facebook su santidad. Hasta le van a mirar. Yo a veces veo, yo tengo pecado todavía, harto todavía, pero a veces veo y mi espíritu rechaza a algunos creyentes de repente. Y de aquí, porque a veces se siente, por hermano. Usted puede que no sienta, pero se siente.
Necesitamos ser santos. Yo el otro día hablaba con personas y me da como, llegué cansado de hablar con una persona, porque uno siente como que el Espíritu me protege, me cuida. Amén. Por eso que debemos andar con ¿quiénes? Con los santos, con los puros. Amén. Entonces la llenura del Espíritu Santo, yo no estoy hablando poéticamente que de doble el Espíritu Santo, ay, que el Espíritu Santo que hablar un poquito de lengua. No, hermano, necesitamos estar llenos. Una y otra vez llenos. Y van a empezar a convertirse, hermano. Y van a decir, ¿sabe, hermano Jorge? Estaba viviendo una hipocresía. Pero desde el día que escuché eso, mi vida empezó a cambiar. Y ahora siento gozo que antes no lo sentía. Ahora me dan ganas de ir a la iglesia. Ahora le voy a empezar a pedir un minuto de su tiempo para que converse conmigo. ¿Entiendes? Amén. A veces nos gusta, se nota, pero no. Yo no tengo mucho tiempo, yo le decía a Mr. Walter, yo no tengo mucho para todos ustedes darles tiempo, pero sí me puedo hacer un tiempecito para ir, aparte de las reuniones. Con media hora de estar en comunión nos sirve, hermano. Porque podemos estar una media hora con el mundo, no sirve para nada, pero media hora con la palabra del Señor, con la santidad del Señor, va a fluir. ¿Por qué? Porque al vernos nos vamos obligatoriamente vamos a estar obligados en santificarnos. Porque podemos hablar cada ese pescado con el mundo, nadie nos ve, pues, entonces podemos hablar con alguien, no, puras cosas, nadie nos ve. Pero la mente del Señor. Por eso necesitamos a un hermano santo para que no me santifique. Y ser santo no va a ser bien. La santidad produce vida, hermano. ¿Sabe usted que la santidad, usted con santidad de Dios puede sacarse mejores notas? Puede ser mejor hijo, mejor montón de cosas. Mejor creyente. Con la santidad del Señor, usted se llena de la santidad del Señor, mediante el Espíritu van a llegar a las 7:30, van a llegar a las 6, y van a empezar a preguntarle, apóstol, ¿hay algo que hacer? ¿Hay algo que hacer en la obra del Señor? ¿Hay que visitar a alguien? ¿Hay que ir a orar por alguien? Los dones van a empezar a fluir en ustedes. El dominio del Espíritu Santo va a empezar a fluir. El Espíritu los va a guiar a toda verdad, a toda justicia. El Espíritu los va a convencer. Entréguense, van a empezar a tener sueños donde el Señor los va a llamar para que ustedes sean salvos y para que salven a otros. Amén. No podemos salvar a otros si no estamos siendo salvos nosotros. ¿De qué vamos a hablar a otros si en nosotros no hay esta pasión por el Señor? Cuando vemos nosotros ver el partido de la selección chilena, ¿cómo gritaban algunos? Hasta en el Facebook ponían los goles. Entonces, ¿qué implica eso? Eso es pasión, ¿cierto? Y por el Cristo necesitamos tener pasión. ¿Ya? Pasión. Pero la pasión no se puede fabricar, no se puede fingir. La pasión se siente, porque usted cuando ve un gallo de la garra de abajo, ellos sienten pasión y sienten dolor, como está el Colo-Colo podrido ahí. ¿Entiendes? Sufren, amenazaron hasta al presidente de muerte. ¿Por qué? Porque ellos tienen pasión por su equipo y nosotros por Cristo. Ay. Imagínense que a veces viene una reunión, una vez a la semana, cuando yo me convertí, ¿sabe cuántas reuniones tenía a la semana? Tenía como 10, por hermano. Y pasábamos de administración en administración. Yo a veces no puedo poner más una cosita más de ministerio porque no se puede esta cuestión. Porque si apenas viene el sábado, ¿para qué le voy a poner otro? Capaz que me voy a aburrir. Entonces prefiero aburrirme solamente un sábado y no estar toda la semana aburriéndome. Porque el Evangelio es poder. El Evangelio es novedad de vida. El Evangelio es sueño y visiones. El Evangelio es vivir cosas sobrenaturales. El Evangelio es sentir gozo. El reino de los cielos es gozo, es paz, es justicia, es verdad. ¿Entiendes? Ustedes deben sentir que Cristo viene. ¿Me entiendes? Porque de repente me pueden preguntar a alguien, no, ¿usted a dónde va? No, voy a una reunión, no voy. Pero quédate en la casa. ¿No? Hay una fiestita chica. No vengáis. Tal.
Ustedes dicen, ¿saben qué mejor, chiquillos? Hagamos la fiesta otro día y vamos toda la iglesia. Porque allá la fiesta es mejor. Pero para que sea la fiesta mejor, ustedes tienen que disfrutar de esa fiesta. Porque esta es una fiesta. La fiesta de vida eterna. La fiesta de calles de oro, mar de cristal, dicen los cielos. La fiesta de eternidad. La fiesta de coronas. Ustedes son reyes, sacerdotes. Ustedes van a caminar, van a vivir eternamente. Hay un mar para ustedes eternamente. Hay una vida sobrenatural. Y no solamente allá, sino que aquí. El mundo nos espera. Las naciones nos llaman. ¿Saben ustedes que las naciones nos llaman? Usted puede decir, no, que apóstol ya se va a volar de nuevo. Nosotros hace tiempo, antes de trabajar acá, el Señor un día me dio veníamos con la Pati en la carretera y yo vi en el Espíritu personas que nos llamaban. Y eran personas que más o menos del área que nos llamaban, que yo vi en visión. Eran de donde usan camellos, gente orientales, de esos sectores, que nos llamaban y me invitaban a venir con la familia. Así como estamos, no voy a salir yo ni a Chuchunco. Tenemos que tener una revolución del Espíritu Santo. Tenemos que conocer a Dios profundamente. Por último, que me echen de la casa. A mí, ¿sabes? Cuando yo era joven, mi papá me quería echar de la casa, hermano, por tanto fanatismo. ¿Entiendes? Yo perdí esas ganas que tenía cuando tenía 18 años, 20 años. ¿Entiendes? Yo no me quería casar, hermano. Pati es testigo, yo quería ser siervo del Señor y salía a las naciones a los 20 años. Quería servir al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo viene y el mundo se va a perder. No hay alternativa para el mundo. Para el mundo es juicio final y juicio de naciones. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Sí? Y en toda la iglesia se predica lo mismo. A lo mejor no lo dicen o lo dicen, no importa. Lo importante es que aquí el Señor está diciendo ahora que necesitamos un avivamiento. Necesitamos una renovación. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque si somos llenos del Espíritu Santo, vamos a darle a los demás. Amén. Porque necesitamos con mi esposa necesitamos gente que nos levante los brazos. Que se preocupen de cosas del ministerio. Amén. E inclusive, ¿saben ustedes que hasta las predicaciones que pone Sergio en el Facebook, hasta un apóstol de Cuba la escucha, pues, hermano? Y uno dice, no, es una cuestión. Pero es un trabajo que cuesta. Yo doy gracias al Señor por su fidelidad al Señor. ¿Me entiende? Él está, y el Señor lo bendice. Y está sufriendo. Ustedes están orando por él, por su padre. Abrácenlo ahora cuando se vean. Y él está sufriendo por su padre. No esperen que yo vaya a ver al pastor Sergio en el hospital. Vayan ustedes, pues, chiquillos. Vayan, están cerca ahí. Vayan a verlo, pónganle las manos, levántenlo, sáquenlo a patada, que se sanen ahí. ¿Me entiendes? Hagan la obra de Dios. Necesitamos estar involucrados en el Señor. Lo demás es maní, lo demás es ilusión. Necesitamos estar con lo que debemos estar. Amén. Y si eres fiel en lo poco, dice la Escritura, te pondré en lo mucho. Eso es lo que Dios quiere ponernos. Quiere que seamos fieles en una cosita. No les va a pedir que hagan lo que yo hago, todas las cosas que hago yo, pero un poquito y otro poquito. Y eso les va a gustar a ustedes porque van a conocer al Señor y van a gustar la gracia del Señor. Amén. Pero tenemos que tener un deseo de ser lleno. Y las conversaciones nosotros tenemos que aprovechar cuando estén en reuniones los días viernes, otro día, de hablar de la venida del Señor y hablar de la llenura del Señor. Tienen que llenarse para poder. ¿Sabe por qué tienen que llenarse? Porque puedan soportar la palabra. Porque la palabra es dura. ¿Entiendes? La palabra, si uno no está bien firme en el Señor, usted puede decir, no, la voto, no estoy de acuerdo con la palabra. No estoy de acuerdo en lo que predicó. Puede ser que no esté de acuerdo, pero si uno está lleno de la palabra del Señor, usted se va a gozar. ¿Entiendes?
Porque la Escritura dice que si un padre no corrige, está tratando a su hijo de bastardo. Entonces dicen en hebreo, habla de que Dios corrige a sus hijos. ¿Para qué? Para salvación, para vida. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos meternos. ¿Para qué? Para que la obra de Dios crezca. Para que el ministerio crezca. Amén. Para que otros puedan venir al Señor. Amén. Necesitamos. Así que yo los animo y les dejo esta palabra. Dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Pídanle la lluvia tardía que el Espíritu Santo la puede dar. Jehová hará relámpagos. Jehová va a haber algo, cambio en ustedes. Poderoso. Va a ser una lluvia poderosa. Es como la visión que tuvo Patricia o el sueño que tuvo en que veía que el torrente no era sino que caía un torrente inmenso, era un arroyo grande que caía agua así como un tubo. ¿Ah? Son ríos de agua viva. ¿Entiendes? Y si nosotros bebemos esos ríos de agua viva, hermano, seguro ustedes van a ser pilares del ministerio. Van a ser robles del ministerio de Cristo. ¿Ah? No van a estar ahí que hoy día tengo frío. No, van a estar fuertes. Aunque tengan problemas, fuertes, siguiendo al Señor. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque si se ejercitan en la piedad, se ejercitan en las buenas costumbres, ustedes, sus hijos, van a andar derechitos. ¿Entiendes? Pero si ustedes son mediocres hoy, el resultado van a ser sus hijos, sus nietos mediocres. Porque las generaciones futuras siguen en ejemplo a los padres. Amén. Así que tenemos que llenarnos. ¿Ah? Hoy día a lo mejor ya no siento el Señor ahora de orar por ustedes, por ministrarles, pero es una palabra, yo creo, de exhortación a nosotros y que tenemos que llenarnos. Necesitamos llenarnos en el Espíritu, ¿entiendes? En tu pieza, Señor, lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu, lléname de ríos de agua viva, lléname de tu presencia, Señor. ¿Entiendes? Yo le aseguro que su vida va a empezar a cambiar. Y le aseguro que va a empezar a dar testimonio aquí adelante a las semanas después. Y no solamente testimonio aquí, sino que es testimonio en su casa, testimonio en sus amigos. ¿Entiendes? Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos estás llamando. Porque tú nos estás convenciendo de pecado, justicia y juicio. Gracias, Señor, porque viene un tiempo nuevo y fresco, donde beberemos, Señor, tu presencia, tu santidad, y correrán ríos de agua viva sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y saben también por qué tenemos que ser llenos. Dice la palabra que nosotros vamos a hablar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si estamos llenos, vamos a poder hablar esas virtudes del Señor. Si no, vamos a estar callados. Así que tenemos muchas cosas por qué llenarnos. El propósito de Dios es ir y hacer discípulos a todas las naciones y enseñarle todo lo que el Señor nos ha hablado a nosotros. Enseñarle a ellos, establecerlos en el reino de los cielos. Es para cumplir el propósito, porque la iglesia está con el propósito de ganar al mundo para Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Y por eso tenemos que ser llenos, y llenos del Espíritu y llenos de la palabra del Señor. Y así nos vamos a atrever en todo lugar a hablar de Dios, y a quien sea. Y no vamos a tener temor. Amén.